¿Le has dicho a Alejo que lo de Luisa puede acabar mal? Con otras palabras. Aún así... ¿A dónde va? ¡Búscale! Mercedes. ¿De qué es? ¿No qué notas anónimas? Todo el mundo se enterará de que su esposo, el único legítimo que tiene, está de regreso. Espera en Burgos, por si sucediera lo peor. A más no tardar. Sabes lo bien que me viene tu chanza y tu compañía. Cuando le conocí me... Problema de consideración. Debemos quedar por sentado que los ha visto y que lo sabe todo. Esto no va a quedar así. ¿Os besabais? Obscena. Saldré de este despacho e iré directamente al despacho del juez. Y le explicaré quién es el legítimo esposo de doña Victoria Salcedo de la Cruz. Luisa, me has mentido. Sigues teniendo esa idea absurda de quitarte la vida en la cabeza. Has hecho venir a todos solo para decirles adiós. Te estás despidiendo. Bienvenidos de nuevo a Tapa de Pelis. Este es el lugar donde no solo ves Valle Salvaje. Aquí vives junto a cada latido de este valle. Y en el video de hoy estás ante el avance del capítulo 320, que se emite el 22 de diciembre. Es un episodio que no es ruidoso, ni tiene un estallido inmediato, pero es peligroso de una manera que te hará sentir un frío que recorre la espalda. Porque este es el capítulo donde el silencio comienza a romperse, y cuando Valle Salvaje deja de estar en silencio, siempre hay alguien que debe pagar el precio. Pero antes de pasar al capítulo 320, repasemos algunos momentos clave del capítulo 319. Fue un episodio ligero en acción, sin embargo, fue pesado, casi asfixiante en emociones. En la cárcel, Luisa se enfrenta a Victoria. No usa lágrimas, no usa súplicas. Ella elige el camino más peligroso. Ataca directamente al recuerdo más doloroso de esa mujer poderosa, la muerte de su hijo, la soledad de una madre, y por primera vez, Victoria guarda silencio y escucha. Un asentimiento, una promesa sin palabras. Pero en ese mismo instante, Luisa pronunció la frase más aterradora del episodio. Dijo que ya ha encontrado la paz. En Casa Grande, una sola palabra en la carta anónima, adúltera, fue suficiente. Bastó para que Mercedes perdiera el sueño. Bastó para que Matilde entendiera algo. Alguien está empezando a apretar la soga. Martín regresó en medio de una cena cálida, pero su mente estaba en otro lugar. Él sonríe, pero su mirada está vacía. Es como si tuviera un presentimiento. Siente que se acercan pérdidas que no se pueden evitar. Rafael y Adriana empiezan a llamar a su miedo por su nombre. Luisa ya no se reúne con todos para buscar esperanza. Lo hace para decir adiós. Leonardo recibió un golpe fatal desde Burgos. Su padre está en estado crítico. Es una noticia que llega en el peor momento posible. Y entonces el episodio se cierra con un momento que te encoge el corazón. Luisa abraza a Pedrito con fuerza. No llora, no promete nada, solo hay un susurro. Ella dice, «Fuiste tú quien me salvó a mí». ¿Es una palabra de agradecimiento o es una despedida eterna? Y ese es justamente el momento en que debes preguntarte a ti mismo. Si Luisa realmente se ha preparado para lo peor, ¿quién será la primera persona en darse cuenta? Adriana, con el embarazo en su vientre, ¿seguirá soportando todo en silencio? ¿O estallará y obligará a actuar tanto a José Luis como a Victoria? Victoria promete salvar a Luisa, pero ¿la salva para protegerla o la salva para silenciar la verdad? ¿Se quedará Leonardo en Valle Salvaje para no abandonar a Luisa o se irá para salvar a su padre a tiempo? ¿Y cuál será el precio de esa duda? Y lo más importante, ¿el episodio 320 se detendrá ante la muerte o empujará a Luisa hasta el límite donde nadie llegue a tiempo para detenerla? Si el episodio 319 fue el momento en que Luisa susurró su despedida, entonces el episodio 320 será el momento en que todo el mundo empiece a entender algo. Entenderán que eso no fue simplemente una frase al aire. Y ahora mismo vamos a entrar juntos en la predicción detallada del capítulo 320. Vamos a ver quién llegará a tiempo para estar del lado de Luisa y veremos quién se convertirá en la persona que llega demasiado tarde. Si el episodio 319 cerró con ese abrazo silencioso, un abrazo entre Luisa y Pedrito, fue un momento tan tierno que nos hizo olvidar algo. Nos hizo olvidar que eso podía ser una despedida. Entonces, el episodio 320, casi con seguridad, abrirá en el lugar más cruel, el lugar perfecto para continuar ese eco, la cárcel. No habrá un salto de tiempo seguro. No habrá un respiro para tus emociones. Valle Salvaje te obligará a regresar. Volverás justo al punto del dolor. Es como si quisiera preguntarte directamente, ¿realmente has entendido dónde se encuentra Luisa?
Luisa aparece en este capítulo, pero ya no es esa mujer que intenta levantarse día tras día. Ella está más cansada. Eso se ve muy claro. Sin embargo, lo más preocupante de todo es otra cosa. Es la forma en que ella acepta ese cansancio. No hay irritación, no hay derrumbe, no hay quejas. Tampoco finge estar bien. Ya no actúa para tranquilizar a los guardias ni a las personas que la visitan. La mirada de Luisa, en este momento, es completamente diferente. No busca esperanza, tampoco pide ayuda. Esa es la mirada de alguien que ha llegado al final. Ha tomado una decisión interna y ahora solo espera que el mundo exterior la alcance. Justo en esa atmósfera, es muy probable que ocurra una conversación clave, quizás entre Adriana, o tal vez sea Rafael. No importa quién sea, esa persona se dará cuenta de inmediato. La Luisa del capítulo 320 ya no habla en el lenguaje del presente, ella habla en el lenguaje de lo que vendrá después. Ella no dice voy a morir, ella no dice no puedo soportarlo más. Luisa hace algo mucho más sutil y mucho más doloroso. Ella menciona a Pedrito, pero no lo hace desde la emoción, lo hace como si estuviera organizando todo. ¿Quién protegerá al niño? ¿Quién se dará cuenta si él se queda callado demasiado tiempo? ¿Quién estará a su lado cuando el miedo regrese por la noche? Luego habla de Adriana. Lo hace con la voz de una hermana mayor. Ya no pide perdón, ahora da instrucciones. Tienes que cuidar al bebé, tienes que vivir, tienes que continuar pase lo que pase. Y entonces llegará una frase que hará que la otra persona no pueda seguir fingiendo. Será una frase muy suave, muy normal. Si más adelante las cosas no salen como esperamos. No hay un punto final, pero es justamente ese silencio, esa frase incompleta, lo que resulta más aterrador. Esta será la primera vez que otro personaje se vea obligado a mirar de frente. Tendrá que enfrentar la idea de que Luisa se está rindiendo. Ya no es ese presentimiento borroso del episodio 319, ya no es esa sensación de que algo no está bien. Ahora es una verdad puesta justo ante sus ojos, aunque Luisa no diga su nombre. Este momento cambiará por completo la forma en que Adriana o Rafael miran a Luisa, y también cambiará la forma en que actuarán de ahora en adelante, porque a partir de ese segundo, nadie podrá decir que no lo sabía, nadie tendrá derecho a dudar, ya no podrán esperar sin sentir el peso de la culpa. Y lo que es más importante aún, la cárcel en el episodio 320 no es solo el lugar donde encierran a Luisa, se convierte en el punto de partida. Es el inicio de una reacción en cadena. Esas instrucciones de hoy se convertirán en la presión de mañana. Esas frases, que parecen tan tranquilas, obligarán a los demás personajes a elegir, actuar ahora mismo o convertirse en la persona que llega demasiado tarde. A partir de aquí, Valle Salvaje ya no girará en torno a la pregunta «¿Luisa está bien?». Ahora se trata de una pregunta mucho más pesada. ¿Quién será el responsable si Luisa ya no puede esperar más? Si en la cárcel, Luisa es quien ya ha dado un paso adelante en su interior, entonces, al otro lado de las rejas, Adriana es la persona que se ve obligada a despertar. El capítulo 320, muy probablemente, marcará el momento en que Adriana ya no tenga fuerzas para mantener su papel habitual. Ese papel de mujer embarazada que intenta mantener la calma, que intenta creer que el tiempo simplemente lo resolverá todo. Lo que Adriana escuche de Luisa, o incluso solo la forma en que Luisa hable, hará que ella no pueda engañarse a sí misma ni un segundo más. Ya no es ese miedo borroso del capítulo 319, cuando Adriana solo sentía que algo no iba bien. Esta vez esa sensación tiene forma, tiene peso, y aplasta directamente su pecho. Adriana comprende algo terrible. Luisa ya no espera justicia. Ella se está preparando para un mundo donde ella ya no existe. La primera reacción de Adriana, muy posiblemente, será la desesperación. No será un llanto a gritos ni un colapso dramático, será un pánico reprimido. Ella obligará a Luisa a prometer que seguirá viviendo, prometer que no se rendirá, prometer que si tiene pensamientos negativos, los dirá en voz alta. Este es un reflejo muy humano. Cuando no podemos controlar el mundo, intentamos aferrarnos a una promesa.
Pero es justo aquí donde nace la tragedia. Luisa no puede prometer. No es porque no quiera a Adriana, es porque esa promesa, para Luisa en este momento, es algo que no está segura de poder cumplir. Y en el instante en que Luisa guarda silencio ante esa petición, Adriana lo entiende todo. Ese silencio es más cruel que cualquier confesión. Es precisamente este choque lo que hará cambiar a Adriana. Ella ya no está en la posición de quien espera. Ya no es la persona que cree que, con paciencia, la justicia llegará. En el capítulo 320 es muy probable que Adriana pase a un nuevo papel, el papel de quien se enfrenta. El derrumbe emocional del principio rápidamente deja paso a otra cosa, una ira fría. Ira porque han dejado a Luisa abandonada en la cárcel. Ira porque todas las decisiones se retrasan y sobre todo, ira porque las personas más poderosas de Valle Salvaje siguen haciendo cálculos mientras la vida de un ser humano se escapa día tras día. No es difícil imaginar una escena, Adriana con su embarazo, parada frente a José Luis o Victoria y diciendo una frase que congele la habitación. No necesita levantar la voz, solo necesita ser directa. Si ustedes siguen dudando, entonces son ustedes los que la están matando. Esto no es solo un reproche, esto es una acusación moral. Adriana no amenaza, no suplica. Ella pone la responsabilidad sobre las personas correctas, sobre los que tienen el poder, y los obliga a mirar de frente las consecuencias de su silencio. Desde ese momento, Adriana dejará de ser un personaje que se queda al margen de las decisiones. Ella se convierte en el centro moral de la siguiente etapa, desde el episodio 320 en adelante. Cada acción o cada falta de acción de José Luis y Victoria será juzgada bajo la mirada de Adriana. Y lo que es más importante, esta transformación abre un nuevo conflicto para el próximo episodio. Cuando Adriana ha decidido no callar más, Valle Salvaje estará obligado a responder. La pregunta ya no es si deben actuar o no. La pregunta es, ¿quién se atreverá a asumir la responsabilidad por el precio que habrá que pagar si todo va demasiado lejos? Desde la oscura cárcel, es muy probable que la trama corte directamente a Casa Grande. Un cambio de escena frío, seco, como la hoja de un cuchillo. La luz cambia. El espacio es más amplio, los techos son más altos, pero la atmósfera es igual de pesada. Si la cárcel es el lugar donde Luisa espera su destino, entonces Casa Grande, en el capítulo 320, es el lugar donde ese destino se está negociando. Victoria aparece. No lo hace con su furia habitual, sino en un estado mucho más peligroso. Está acorralada. La promesa que le hizo a Luisa en el capítulo 319 no puede quedarse quieta. No puede ser solo un momento emotivo y fugaz. Esa promesa empieza a exigir acción. Y eso hace que Victoria ya no pueda esconderse más. La cámara podría seguir sus pasos a lo largo del pasillo. El sonido de su vestido rozando el suelo resuena constantemente. No hacen falta diálogos. Solo hace falta esa mirada tensa. Esa respiración más agitada de lo normal. Victoria lo entiende muy bien. Si Luisa se derrumba en la cárcel, las consecuencias ya no estarán bajo su control. Otra escena corta rápidamente. Victoria se enfrenta a José Luis. O da órdenes a un sirviente, o habla con un galeno. Sus palabras suenan humanitarias. Dice que se necesita intervención médica, que hay que vigilar más de cerca, que hay que asegurar que Luisa no se haga daño a sí misma. Por fuera, es la acción de una mujer preocupada, pero bajo esa capa, el verdadero motivo de Victoria no ha cambiado. Ella no salva a Luisa para darle el poder de elegir. Ella salva a Luisa para mantener el control de la historia. Corte de escena. Se toma una decisión. Podría ser una vigilancia más estricta. Podría ser limitar las visitas. O tal vez usar la excusa de un estado mental inestable. Todo para reducir la voz de Luisa en cualquier proceso legal futuro. Todo se presenta como una medida de protección, pero en realidad es la forma en que Victoria levanta otro muro invisible alrededor de Luisa. Y es justo aquí donde la contradicción central del capítulo 320 se muestra claramente. Victoria ya no está entre el bien y el mal.
Ella está entre salvar una vida y proteger su poder. Y esas dos cosas, en el mundo de Valle Salvaje, rara vez van de la mano. Otro corte de cámara. El rostro de Victoria se refleja en un espejo. Se queda en silencio unos segundos. Podría ser arrepentimiento, podría ser miedo. Pero luego, esa mirada se endurece de nuevo. Porque Victoria entiende una cosa. Si Luisa puede decidir por sí misma, entonces los viejos secretos, los pecados enterrados tendrán la oportunidad de salir a la superficie. Y por eso, el capítulo 320 mostrará una Victoria muy peligrosa. No es una villana que explota, es una mujer que actúa en nombre de la moral. Cada decisión suya puede justificarse, pero cada una de esas decisiones también empuja a Luisa más lejos de su propia libertad. La escena final de la trama en Casa Grande podría cerrarse con un detalle pequeño, pero obsesionante. Una orden firmada, una puerta cerrada con llave, o una visita rechazada. No hay música de clímax, solo queda esa sensación. Mientras todos dicen que están salvando a Luisa, nadie le pregunta realmente cómo quiere ser salvada. Y desde aquí, la trama está lista para deslizarse hacia otras historias, donde las consecuencias de las decisiones en Casa Grande comenzarán a extenderse, de forma lenta, pero irreversible. Desde los fríos pasillos de Casa Grande, es muy probable que la trama corte hacia otro espacio, uno más pequeño, más cerrado. Es un lugar donde la tensión no proviene del poder público, sino de los secretos que empiezan a romperse. Mercedes y Dámaso, dos personas que parecían haber sufrido suficientes pérdidas. Parecía que ya no tenían nada que temer. Pero el capítulo 320 demostrará exactamente lo contrario. Mercedes aparece en un estado que Valle Salvaje rara vez ha visto en ella, una pérdida de control interior. La carta, con esa única palabra, adúltera, no necesita aparecer de nuevo, pero su eco sigue flotando en cada mirada, en cada silencio. Mercedes vive en una alerta constante. Cada paso a su espalda la hace girar la cabeza. Cada pregunta le suena a un interrogatorio. Ella lo entiende muy bien. Cuando a un secreto se le llama por su nombre, ya no es un secreto. Se convierte en un arma. Corte de escena. Mercedes está sola. La luz es tenue. No hay monólogos largos. Solo hay manos apretadas. Una respiración pesada. Ella empieza a darse cuenta de algo. Lo más peligroso no es qué sabe Victoria. Lo peligroso es que ella ya no controla el ritmo de la verdad. ¿Cuándo saldrá a la luz? ¿Con quién? ¿Y de qué manera? Entonces, entra Dámaso. Si Mercedes es la persona que vive con miedo, entonces Dámaso, en este capítulo, cambia a un estado diferente. La resistencia. La confusión del principio ha pasado. Él ya no es el hombre que se queda al margen. No es el que solo escucha y acepta. La carta anónima, los movimientos oscuros y sobre todo esa forma en que Victoria guarda silencio pero no perdona, todo esto hace que Dámaso entienda algo. Lo están arrastrando a un juego en el que él nunca aceptó participar. La conversación entre ellos, si llega a ocurrir, no estallará. Se agrietará capa por capa. Mercedes intenta mantener la calma, intenta controlar la información, pero Dámaso ya no quiere ser manipulado. Él hace preguntas. No son demasiado duras, pero son lo suficientemente directas para que Mercedes no pueda seguir evitándolo. Y es justo aquí donde el capítulo 320 siembra la semilla de una tormenta mayor. Dámaso empieza a comprender que, si sigue guardando silencio, se convertirá en cómplice de la mentira. Aunque él no escribió la carta, aunque él no es quien manipula desde las sombras. Ese silencio ya no sirve para proteger a Mercedes. Es una autodestrucción. Un corte de cámara afilado. Dámaso se enfrenta a Victoria, o al menos se prepara para ese enfrentamiento. No hace falta que sea una acusación en este momento. Solo basta con una mirada que ya no se esconde, una frase suficiente para romper el equilibrio, una acción impulsiva.
podría ser exigir una explicación, o podría ser poner un límite que antes nunca se atrevió a poner. Lo importante es esto. La historia de Mercedes y Dámaso en el capítulo 320 no va a estallar todavía, pero va a temblar. Es como el suelo que empieza a agrietarse antes de derrumbarse. Todo lo que antes estaba protegido por el cariño, por los recuerdos y por la paciencia, todo eso está perdiendo su efecto. Y a medida que el episodio avanza, el espectador entenderá algo. Si Dámaso realmente decide no callar más, entonces no solo Mercedes estará en peligro, sino también Victoria, y ese orden frágil que ella intenta mantener. Todos tendrán que pagar el precio. El capítulo 320 en esta trama no te da un clímax, te da una advertencia. Y Valle Salvaje nunca ha lanzado una advertencia sin tener una razón. Desde ese espacio, cargado con el peso de los secretos de Mercedes y Dámaso, es muy probable que la trama corte, de forma limpia, hacia otra habitación. Es un lugar más iluminado, pero es mucho más frío en el sentido emocional. Leonardo está allí, de pie, y completamente solo. La carta que llegó desde Burgos todavía sigue en su mano, o quizás ya la ha dejado sobre la mesa, pero el peso de esa carta no ha desaparecido en absoluto. La noticia de que su padre está en estado crítico no es solamente un golpe duro, es una llamada que le obliga a responder, incluso si Leonardo todavía no se siente preparado. La cámara se detiene largo rato sobre su rostro. No hay pánico, no hay lágrimas, solo se ve el desgarro silencioso de un hombre que está siendo arrastrado hacia dos lados opuestos. Por un lado, está su deber como hijo, por el otro está Valle Salvaje. Y más concretamente, está Luisa, ella que está parada justo al borde del abismo, algo que él sabe muy bien. Leonardo comprende algo crucial. Si se marcha en este momento, es posible que no llegue a tiempo para volver. Y no hablamos solo de tiempo, hablamos de responsabilidad moral. Pero si decide quedarse, podría perder a su padre para siempre. Y el capítulo 320 dejará a Leonardo suspendido, justamente en ese estado, sin elegir todavía, sin irse todavía, sin atreverse a decir en voz alta cuál es su decisión. Es precisamente esa duda la que empieza a agrietar las relaciones a su alrededor. Corte de escena. Leonardo se encuentra frente a Irena. No hacen falta grandes discusiones, no hacen falta reproches ruidosos. Irene lo observa con mucha atención. Lo mira como alguien que ya está acostumbrada a leer los silencios. Ella se da cuenta de que Leonardo ya no está aquí por completo. Una parte de él ya se ha ido hacia Burgos, y la otra parte está retenida por el sentimiento de culpa. Irene no lo presiona. Ella no le dice, tienes que irte. Tampoco le dice, tienes que quedarte. Y es justamente eso lo que hace que esta relación se enfríe mucho más rápido, porque cuando nadie dice lo que necesita, la distancia se forma por sí sola. Leonardo sigue postergando todo. Los días pasan, las noticias desde Burgos no mejoran, y mientras él sigue dudando, Irene empieza a cambiar su forma de actuar. Comparte menos cosas, espera menos, su mirada ya no busca compañía. Ahora tiene el aspecto de alguien que está lista para actuar de forma independiente. Podría ser una frase muy pequeña, un recordatorio muy suave, pero será suficiente para que Leonardo entienda algo. Irene no piensa quedarse quieta, esperando a que él decida el destino de ambos. Si él no elige, ella elegirá por sí misma. Lo importante de esta trama, en el capítulo 320, no está en si Leonardo se marcha o no. Él no se irá todavía, al menos no por ahora, pero el precio de quedarse empieza a mostrarse muy claramente. La relación con Irene ya no es un refugio emocional, se convierte en un frente de batalla silencioso, un lugar donde cada duda queda registrada. Y cuando la historia se prepare para deslizarse hacia otras tramas, el espectador entenderá esto. La separación entre Leonardo e Irene no ocurre por una gran decisión, ocurre por una cadena de momentos que nunca se dijeron. El capítulo 320, para Leonardo, no cuenta una historia de acción, cuenta una historia sobre la indecisión, y lanza una advertencia. En Valle Salvaje, la duda puede destruir tanto como la traición. Desde la duda de Leonardo, es muy probable que la trama se desplace lentamente.
Se moverá hacia un espacio más tranquilo, casi cotidiano. Pero es precisamente esa calma la que deja ver un vacío difícil de ocultar. Martín aparece en el capítulo 320. No lo hace como un hombre que sufre intensamente, sino como alguien que ya se ha acostumbrado a encerrarse en sí mismo. La primera escena de esta historia podría ser muy sencilla. Martín está sentado con Pepa, o tal vez está en la casa a la que acaba de regresar. Todo parece estar bien, pero la cámara no se aparta de su mirada. Es la mirada de alguien que está presente en cuerpo, pero su mente vaga por otro lugar. Martín ya no puede ocultar esa distancia, aunque no mencione a Luisa en ningún momento. Es posible que Pepa sea la primera en darse cuenta. No lo hace a través de preguntas insistentes, lo hace a través de un silencio que dura más de lo normal. Ella siente que su alegría es frágil, esa alegría que acababa de nacer tras las noticias positivas sobre Luisa. Siente que Martín no la comparte por completo. Él sonríe, pero no toca esa felicidad. Es como si tuviera miedo. Miedo de que, si la toca, se rompa. Corte de escena. Francisco, o algún familiar cercano, se enfrenta a Martín. Esta vez la pregunta no da vueltas. No se trata de Luisa, no se trata del pasado, se trata del presente. ¿Realmente estás aquí? Es una pregunta simple, pero hace que Martín no pueda escapar. Y es justo en este momento cuando Martín dice algo que nunca antes había expresado con claridad. No habla de Luisa, habla del miedo a perder una vez más. Tiene miedo de que todo lo que acaba de recuperar, la familia, la paz, esas relaciones que parecían estables, todo eso pueda derrumbarse en cualquier momento. No es por culpa suya, es porque Valle Salvaje siempre exige su precio. Lo que llama la atención es esto. Martín no se queja de nadie, no culpa a nadie, solo admite el vacío que lleva dentro. Un vacío que lo deja parado en medio, entre la felicidad de Pepa y una preocupación que no tiene nombre, y no puede inclinarse hacia ningún lado. Esta trama, en el capítulo 320, no es ruidosa, no tiene un drama explosivo, pero siembra algo muy importante. La distancia que muestra Martín no es solo un estado temporal, es la señal de que se está formando una gran decisión. Una decisión sobre si seguirá viviendo seguro, en su círculo conocido, o si, una vez más, dará un paso afuera, aceptando el riesgo para no tener que vivir con miedo. Y cuando la historia se prepare para pasar al final, el espectador entenderá algo. Puede que Martín no hable de Luisa, pero cada espacio vacío en él lleva la sombra de las viejas pérdidas. El capítulo 320, para Martín, no es una historia de acción inmediata. Es el momento de reconocer la distancia. Distancia consigo mismo, distancia con las personas que ama, y es una advertencia. Cuando a la distancia se le llama por su nombre, obligará a que ocurra una decisión muy pronto. Desde ese vacío silencioso de Martín, la trama, muy probablemente, cambiará rápido. Será un corte brusco. No dejará que el espectador respire. Nos llevará directos a los minutos finales del capítulo 320. Ya no estamos ante escenas psicológicas tranquilas. Este es el momento en que Valle Salvaje enciende la señal de alerta roja, sin esconder nada, sin metáforas. La escena final del episodio, con mucha probabilidad, regresará a la cárcel. Es un corte familiar, pero esta vez tiene un significado completamente diferente. No es para contar una historia, es para dar la alarma. Luisa aparece en un estado que provoca inquietud inmediata en el espectador. Podría ser un colapso evidente, podría ser un silencio que dura demasiado, o simplemente es su mirada, una mirada que ya no refleja el mundo que la rodea. No hacen falta diálogos, solo basta un detalle muy pequeño. Luisa no reacciona cuando la llaman por su nombre. Luisa no se levanta cuando la puerta se abre. Es como si Luisa simplemente se hubiera retirado del presente. O quizás tomemos otra dirección, una dirección igual de aterradora. Un personaje descubre una señal de despedida. Podría ser un objeto que ella dejó atrás, un mensaje que nunca se envió, un gesto muy cotidiano, pero que marca un final. Y en ese instante, la persona que lo descubre entenderá algo. Entenderá que todas las instrucciones anteriores de Luisa no eran suposiciones, eran una preparación. Al mismo tiempo, el episodio podría cortar muy rápido.
nos mostraría una decisión legal en contra, un documento que se firma, una orden que se emite, un trámite que se acelera. No hacen falta largas explicaciones, solo basta con mostrar algo al espectador. Mientras Luisa está parada justo en el límite entre la vida y la muerte, la maquinaria del poder sigue funcionando, y lo hace de una manera fría y sin sentimientos. El punto importante de la escena final del capítulo 320 es este: no hay muerte. Valle Salvaje no te dará ese alivio todavía, pero te lleva hasta el mismo borde del abismo, muy cerca, lo suficiente para que entiendas algo. Si se tarda un segundo más, o si se toma una decisión equivocada más, entonces todo escapará de cualquier control. La música de fondo, si es que la hay, no tendrá un gran clímax, solo serán notas graves y largas. Crearán una sensación de asfixia. La cámara se quedará quieta más tiempo de lo normal. Es como si la serie, a propósito, no quisiera dejarte escapar tan fácilmente. Y entonces, la pantalla se oscurece lentamente. El capítulo 320 no termina con la pregunta, ¿Luisa morirá? Termina con una pregunta mucho más pesada. ¿Quién será el responsable si mañana ya es demasiado tarde? Esta es exactamente la esencia de este episodio. Si el capítulo 319 fue una despedida dicha con emociones, entonces el capítulo 320 es el momento en que todo el mundo, alrededor de Luisa, empieza a comprender algo. Comprenden que esa despedida podría convertirse en una realidad. Y a partir de ese segundo, Valle Salvaje entra en una nueva etapa, un lugar donde ya no queda espacio para el silencio inocente. Y llegado a este punto, puedes sentir algo muy claramente. El episodio 320 no es un capítulo para resolver cosas, es un capítulo para obligar a todos a elegir. Ya nadie tiene permitido quedarse fuera. Nadie puede decir que no lo sabía. Desde Luisa en la cárcel, pasando por Adriana, que no acepta el silencio, hasta Victoria, empujada a una posición sin salida, y todas esas grietas silenciosas que se extienden por Valle Salvaje. Todas las tramas están convergiendo en un punto común. El tiempo ya no está de su lado. Si el episodio 319 te dolió por esa sensación de despedida sin nombre, entonces el episodio 320 te dejará sin aliento. Te darás cuenta de que el precio de la duda puede ser irreversible. Valle Salvaje nunca ha sido cruel de una manera ruidosa. Es cruel a través de las decisiones que se retrasan, a través de las promesas que no se cumplen, y a través de esos momentos en que la gente se da cuenta de la verdad cuando ya es demasiado tarde. Y esa es justamente la razón por la que los próximos episodios serán extremadamente tensos, porque después del capítulo 320, la historia ya no girará en torno a si salvarán a Luisa o no. Se tratará de quién se atreverá a pagar el precio para salvarla, y quién quedará expuesto cuando todo se derrumbe. Si tú también estás siguiendo cada latido de Valle Salvaje, no olvides suscribirte al canal Tapa de Pelis. Dale like para apoyarme a seguir analizando a fondo cada episodio. Y comparte este video con aquellos que también están atrapados en la tragedia de este valle. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Quién crees que actuará a tiempo? ¿Y quién se convertirá en la persona que llega demasiado tarde? Justo después de que se emita el episodio 320, volveré con un resumen detallado y con el próximo avance. Valle Salvaje no ha terminado y todavía tenemos muchas cosas de las que hablar.